Y para conversar, obviamente, de ese tema, tenemos pues a su presidente, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, el señor Fernando Guerra. Señor Fernando Guerra, buenas noches, bienvenido. Hola, Óscar. Perdón, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Siempre grato estar con todo el público de Línea Directa. Muchísimas gracias. Yo decía un pronunciamiento más que conveniente por la coyuntura que vivimos. Sí, por cierto que es importante pronunciarnos porque esto es lo que de alguna forma te otorga también y te da la democracia, Carlos. El poder expresarnos, pero por sobre todo poder participar activamente en esto. Acá vivimos en una región y en un país que está polarizado, Carlos, donde demasiado se están moviendo las emociones y no la razón. Sí. Y este 12 de junio tenemos la gran oportunidad que nos da la democracia de poder elegir, pero elegir bien, porque tienes que tener en cuenta algo muy importante. No elegimos a una persona. Estamos eligiendo, deberíamos elegir un programa, una estrategia, pero por sobre todo un equipo, porque vamos a elegir no una persona, sino cómo va a ser el país para nuestros hijos en los próximos años. Entonces, eso no se ha estado moviendo. El negocio del político, y no hablo de ninguno derecha o izquierda, lamentablemente del que siempre estamos renegando, lo único que hace es desinformar, polarizar, porque dentro del caos llevas a electores con el hígado en la mano a votar solamente por la emoción, y no, esa es una gran responsabilidad que tenemos. Unos 5 años más, lo venimos diciendo como Cámara de Comercio, 5 años más como los últimos que hemos tenido, y no vamos a seguir hablando de la bonanza, de ese país resiliente, de esa economía que podemos salir adelante. Eso de piloto automático ya fue, o sea, eso ya se acabó. El piloto automático, ya no estamos en piloto automático. No. Definitivamente. No, señor. Y el país no aguanta 5 años más. Definitivamente que no. Es un país, el Perú sigue creciendo, ojo, el Perú está creciendo, somos una de las economías en Latinoamérica de las más admiradas, con una moneda muy sólida, un banco central de reserva que es modelo que otros países quieren emular, y acá en nuestra casa queremos cerrarla. O sea, es algo inaudito. O sea, ¿no? lo único que funciona en el país bien, la única institución podemos decir que funciona bien en el país, que es el Banco Central de Reserva, el BCR, esa institución está amenazada. Y eso es inaudito, ¿no? Entonces, algunos dicen, sí, claro, sí, pero ¿por qué tenemos 90.000 millones ahí en reserva? Eso es nuestro dinero. O sea, están vendiéndonos mal el mensaje. Los 90.000 millones que se tiene de reserva de una gestión muy buena por parte del Banco Central de Reserva no tiene que ver solamente con recaudación de impuestos, eso es el 40%, lo demás es una gestión que tiene que ver con el tipo cambiario y las negociaciones internas que se hacen dentro del banco. Eso nos permite tener la solidez económica, la estabilidad económica para poder ir a una economía en desarrollo. Ojo, el crecimiento en nuestro país los últimos 20 años se ha dado porque hemos tenido una constitución que nos permitía el libre mercado, nos permitía la competencia, y si nosotros analizamos nada más a nivel de exportaciones, porque pudimos lograr eso de ahí, en los últimos 10 años hemos crecido más de 25 veces nuestras exportaciones, de 3.800 millones ahora estamos exportando más de 90.000 millones de dólares al año. Eso está permitiendo que nosotros tengamos una cierta bonanza, pero muchos me dicen, presidente, ¿y por qué no nos está llegando a nosotros? Los ricos se lo están llevando. Ese es el mensaje que venden. Y cuando no es así, porque quien gestiona toda esa riqueza, toda esa bonanza, toda esa recaudación, no es el sector privado, es el Estado. Por lo tanto, ese líder que tenemos que elegir, sea cual sea de los dos, tiene que tener la suficiente sapiencia, capacidad de gestión, pero por sobre todo ser empático con lo que está sucediendo con el ciudadano de a pie. Y están haciendo muy malas gestiones. Mira los últimos 5 años, Carlos, más de 2.200 obras paralizadas, 73.000 millones de soles que se ha invertido el Estado y está paralizado. Ojo. Hablamos de dónde vamos a sacar, claro, lo más fácil salen y dicen vamos a coger, no es posible que tengamos 90.000 millones, de ahí vamos a sacar para dar, y eso no se está dando. ¿Por qué no tocamos a las economías ilegales? Claro. ¿Por qué no atacamos a la corrupción? Exacto. ¿Por qué no presentamos un plan firme, coherente, para recuperar eso que pierde el país? Acá se quiere criticar y cuestionar al empresariado, como si fueran los cocos, ¿no? Como si fueran los malos de la película, pero
lo que genera el empresariado, además de generar empleo y demás, son los recursos que transfiere finalmente al Estado. Y es el Estado quien tiene que, con ese dinero, ejecutar las obras, llevar adelante los proyectos, en fin, o sea, es el Estado quien comienza a dinamizar todo ese dinero. Pero, y acá va la pregunta, ¿ese es el Estado corrupto que tenemos actualmente y que nos está dejando este país? O sea, reitero, no es el empresario está cumpliendo finalmente pues con su deber. ¿Que tiene que hacer más? Tal vez. ¿Que tiene que hacerlo mejor? Tal vez. Pero la gran responsabilidad recae en el Estado, que tenemos un Estado debilitado, pero un Estado debilitado no por cuestiones exógenas, es un Estado debilitado desde dentro. O sea, este Congreso ha debilitado al Estado, ha debilitado la figura presidencial. Este Congreso solo se está poniendo pues los cabes con todas las normas y las leyes que da, está desinstitucionalizando el país y eso genera, como usted dijo, un caldo de cultivo para que emerja la corrupción. Ante un Estado desordenado, ante un Estado sin un horizonte, son los corruptos los que se organizan y comienzan a levantarse todo lo que puedan. Y ahí tenemos las obras paralizadas. Acá en La Libertad, ¿cuántas obras paralizadas tenemos? Siguen muy lejos. Sí, por cierto, ¿no? Y es un mal endémico nacional que tiene que ver mucho con la pésima gestión. Nosotros en el 2021 iniciamos un gobierno limitado, y limitado en capacidades. Imagínate, en un año 50 ministros. Se presentó un caos en el tema de agrícola para la compra de urea. ¿Recuerdas eso? Sí. O sea, tenemos ciudadanos, amigos, tengamos un poco de memoria. Ha sido hace poco, nada más. 4 intentos para comprar urea porque era urgente, porque estábamos perdiendo cosechas de papa y todo lo demás, y nunca se pudo lograr comprar la urea. Y en cada intento fue un ministro. Mire la capacidad de equipos que teníamos en ese momento, y nunca se pudo superar ese tema. Hay que ser no solamente coherentes con lo que nosotros sentimos o decimos, sino que yo no invito a que voten por ninguno, por cualquiera de los dos. Eso es el libre albedrío suyo, pero ese albedrío que vaya acompañado con un análisis crítico mucho más razonable, mucho más coherente con lo que está pasando hoy en nuestro país. Nuestro país todavía es un país viable. Nuestra región, lo venimos diciendo nosotros, sigue siendo una región muy viable. El sector agroindustrial, al cual ahora también se quiere atacar, al cual dicen que está llevándose toda la riqueza, es uno de los principales sectores que está aportando al país. Es uno de los principales sectores que en La Libertad está poniendo más de 140.000 puestos de trabajo formales, y eso de alguna forma se está desconociendo. No se puede revisar los contratos, no se puede decir que se va a revisar los TLCs. Los TLCs ha permitido que el país pueda lograr esas exportaciones que hoy se están logrando, que nosotros como país podamos insertarnos comercialmente en 58 países que representan más del 72% del PBI mundial. O sea, tenemos que ser mucho más estratégicos y ver dónde está el gran problema. El gran problema y la gran debilidad que tenemos, lamentablemente, nosotros los peruanos, es que no hemos, y no solamente este último gobierno, sino un poco que los anteriores han tenido limitaciones, pero hoy deberíamos tomar conciencia, analizar bien y comenzar a definir qué es lo que más le conviene al país. No solamente a mí, porque directa o indirectamente puedo recibir un bono o algo por el estilo, porque eso solamente va a ayudarte una temporada. Nosotros vamos a vivir eternamente. Quisiéramos que tengamos esa razonabilidad para poder ir a votar de manera coherente y poder hacer eso que nos regala la democracia, la posibilidad de uno mismo definir. Recuerden, 5 años después, la idea es comenzar a seguir creciendo y recuperar eso que hemos perdido estos últimos 5 años, que es el crecimiento. Ojo, antes de pandemia, en el 2020 teníamos 22% de pobreza. Hoy ya nos hemos disparado nuevamente, no hemos podido recuperar antes de pandemia nada de pobreza, y la desnutrición ha aumentado en nuestro país. Esos son los resultados, nosotros tenemos que pensar en los resultados. Ahora lo que se hace es echarle la culpa, dicen, al pacto mafioso, ¿no?, dentro del Congreso, pero el congresista Sánchez olvida que él también estuvo ahí. El congresista Sánchez olvida que fue uno de los que promovió las principales leyes también protegiendo a la minería ilegal, al reinfo y todo lo demás. Él, cuando fue ministro,
Él, cuando fue ministro, fue el que entorpeció la negociación que estaba muy avanzada por el TLC con la India y con Indonesia. O sea, hay que informarnos, señores. Hay que informarnos para ser coherentes con lo que está manejándose, porque hoy, 2 semanas después ya de la primera vuelta, ya cambió el chip. Ahora ya va a tomarse un café con Julio Velarde. Ahora sí no va a tocar, va a respetar la inversión privada y todo lo demás. ¿Vamos a creer eso? Ese discurso ya lo hemos visto en otros países, cuidado. Ya lo hemos visto en países vecinos. No tenemos que irnos a mirar a Europa, no. Países vecinos, cercanos, Bolivia, Venezuela. Ahí los tenemos. ¿Queremos seguir eso? Cuidado, señores, cuidado. Vamos a hacernos una pausa, regresamos, porque hay que decirlo también, Fuerza Popular no ha hecho bien la tarea tampoco, ojo, pero eso lo analizaremos tras la pausa comercial. Volvemos. Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. 2 opciones tenemos: Keiko Fujimori de Fuerza Popular o Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Uno de ellos va a llegar a Palacio de Gobierno y gobernar la idea es esa, por 5 años. Veremos si eso se cumple. Con las experiencias que tenemos, pues ya uno nunca sabe. Pero van a tener que afrontar problemas sociales gravísimos. Uno de ellos es la corrupción, como veníamos conversando con el señor Fernando Guerra, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, que bien lo ha remarcado ahí en sus comunicados. Pero el otro flagelo que tenemos que luchar con decisión, con valentía, pero también con inteligencia y criterio, es la criminalidad organizada, ¿no? Tenemos ahí los sicariatos, las extorsiones, el cobro de cupos, la minería ilegal, las economías ilegales, señor Fernando Guerra. O sea, ahí el problema es muchísimo más profundo, porque cada una de estas organizaciones criminales tiene mucho dinero detrás. Sí. Entonces ahí tenemos que también volver a pensar en cuál de los dos puede realmente luchar contra esto. Sí, eso es cierto. Y es lamentable porque ninguno de los dos, es cierto, ha presentado un plan coherente y firme respecto al tema de inseguridad. Y eso llama la atención porque dentro de los 30 y tantos candidatos que hemos tenido, pues muy pocos o casi ninguno tuvo algo tan fuerte, tan coherente como esa estrategia, que es lo principal que hoy el ciudadano peruano está pidiendo como el problema mucho más urgente. No se está dando. Y eso es preocupante. Mira, ve. Eso va de la mano de la corrupción. Las economías ilegales representan ciudadanos peruanos, norteños. Las economías ilegales representan más de 16.800 millones de dólares de pérdidas al Estado al año. Al año. Ojo, si multiplicas en soles, estamos hablando casi de 70.000 millones. Un candidato quería cerrar, casi eliminar cuántos ministerios por 80.000, cuando si necesitamos un líder que ponga orden, que ponga coherencia, que sea empático y sea firme y luche contra esas economías, luche contra la corrupción, porque eso es, aparte de la corrupción, todos los candidatos coincidieron que la corrupción le representa al país pérdidas por 24.000 millones al año. Imagínate toda esa millonada de dinero que está ahí, está en el mercado y que negro. El Estado lo está viendo y lo deja pasar. Entonces, es importante ver eso, porque no podemos estar tranquilos. En la Libertad, más de 6.000 pymes, eso de manera formal, no legal, que se ha anunciado, tuvo que cerrar negocios pequeños por el tema de la extorsión. Esos son cifras 2024, no tenemos cifras cerradas 2025, pero recuerda que no muchos, o casi la gran mayoría, no denuncia eso de ahí. Se han tenido algunos pequeños avances, pero nosotros necesitamos una estrategia coherente, una estrategia mucho más fuerte, no las megacárceles ni nada por el estilo. Sin una verdadera lucha contra la corrupción y sin una verdadera lucha contra la criminalidad, ninguna propuesta de crecimiento va a funcionar. Ninguna. No, señor. Ninguna. No, y eso va, recuerden que eso genera inestabilidad política, genera inestabilidad económica, y sobre ese piso ninguna inversión privada, por más que buena que sea, va a permitir que desarrollemos. Se está hablando mucho de crecimiento económico, lo tenemos, pero no tenemos desarrollo económico. Pero tienen que tener en cuenta que el desarrollo económico es cuando yo tengo la capacidad económica y con eso puedo llegar con servicios de agua, salud, carreteras, infraestructura de calidad. Pero eso ya no lo hace el sector público, el crecimiento sector económico privado. también se da en el sentido de que usted amigo televidente, tiene un pequeño dinerito,
y quiere poner una bodega, quiere poner un restaurante, vender menú, poner una peluquería, eso también es crecimiento económico, porque comienza pues a dinamizarse también la economía familiar con ese pequeño negocio, pero no lo pongo ¿por qué? Porque tengo miedo que al día siguiente me cobren el cupo. Por tema de inseguridad. Y si tengo mi negocio, prefiero cerrarlo porque ya me están cobrando. Entonces reitero, no se va a lograr nada, nada, ninguna propuesta va a tener valor si es que no escuchamos programas serios en torno a la lucha contra la criminalidad y la corrupción. Ahora, ¿ambos candidatos son garantía de eso? Uno menos que el otro, ¿no? Definitivamente uno menos que el otro, pero ojo, tenemos de todas maneras que optar por cualquiera de los dos candidatos. Ojo, votar blanco viciado no es la mejor opción, esa no es una protesta. Tú estás renunciando a la posibilidad de generar un cambio, de poder hacer valer esta débil democracia que hoy tenemos en nuestro país. Tratemos de reforzarla porque no solamente es responsabilidad de esos políticos que deciden postular a un puesto, sino nosotros somos la esencia de la democracia. Debemos construir reconstruir el tejido social de nuestro país, comenzar a manejar y construir una ciudadanía activa, un empresariado consciente para comenzar a ser un protagonista adicional y dejar que toda esa tira de filibusteros que a veces ya tienen ganados, inclusive algunos ya una posición en el Congreso, puedan hacer de las suyas. Pero eso va a depender mucho de nosotros. Pero la acción más importante, independientemente del reclamo, es esa que vamos a tener este 7, dijo. Hay que tener cuidado con eso porque este 12. Sí, el 7. Usted acaba de decirlo. Hay muchos de estos sujetos que están ya en la Cámara de Diputados o están en la Cámara de Senadores y que han sido financiados por estas redes criminales corruptas. Han sido financiados. Y no hay que perder el radar. O sea, ¿qué mineros ilegales están financiando a un candidato? O sea, si vemos en su lista que ya tiene mineros ilegales, hay que encender todas las alarmas, señores. Si vemos que a un candidato lo está ayudando, pues, alguien que por ahí está metido en esa actividad ilegal, hay que prender todas nuestras alarmas, señores, porque, ojo, si es que gana un candidato X y ha sido financiado por la minería ilegal, ya nos convertiríamos en un estado criminal. Prácticamente, y eso sí es que lo permitimos. Pero primero ejerzamos nuestro derecho al voto, tratemos de elegir lo mejor posible y de ahí no dejemos de participar en las decisiones del Estado. Pero ojo, acá hay un punto importante a tener en consideración y no quiero salirme del contexto del tema de la inseguridad. En un país inseguro no va a haber inversión. En un país inseguro, la inversión privada que el año pasado, recuerden, el año pasado, el 2025, se rompieron récords de inversión por parte del sector privado, En los últimos 4 años se triplicó la inversión privada el año pasado a pesar de la inestabilidad política. Y eso tuvo que ver con el crecimiento que hubo con las exportaciones y eso permitió que estamos reinvirtiendo, se está reinvirtiendo en un país donde el cual creemos que puede ser posible, pero tenemos que comenzar a avanzar al ciudadano de pie. El país es un país que está creciendo, no te está llegando al agricultor, al pobre de nuestro país, no te está llegando porque el Estado no está siendo un buen gestor, porque no está haciendo una buena distribución de la misma. El sur reclama que está abandonado, pero ¿sabían ustedes que en el Cusco, mira el Cusco, donde hay en Puno y en esa zona de allá, se han repartido más de 10.000 millones del canon de Camisea, fuera de lo que transfiere también el Estado para ellos? ¿Y dónde está? No le reclamen al sector privado, no le reclamen al modelo económico, reclamen a esos gobernadores, alcaldes que tuvieron todo el capital. ¿Y por qué no lo llevó a ustedes? El modelo sí funciona, lo que no está funcionando son los gestores, esos líderes que estamos eligiendo. Tomemos un poco de conciencia, seamos coherentes con lo que está sucediendo en nuestro país. Justamente el día de hoy tuvimos al señor Martín Namay. Él ha sido gerente general del gobierno regional y actualmente es candidato al gobierno regional de La Libertad. Y en una entrevista que le hizo nuestro compañero Carlos Conde, el señor Namay dice que no se pudo hacer mucho, que no se pudo hacer más porque no tuvo técnicos.
que no tuvo técnicos, dice, oye, él fue el gerente general, dice que no tuvo técnicos. Y que, ¿cuál fue el error? Recibir mucho dinero y tener puro inexperto. Yo lo voy a resumir de otra manera. O sea, tener tanta plata y tener ineptos al lado. Pero los ineptos fueron contratados por otras personas más ineptas. Y estas personas más ineptas han sido liderados por personas mucho más ineptas. Y estos más ineptos han sido escogidos por el inepto, pues pura sangre, podemos decir. Pero yo lo digo y lo digo así de esta manera porque el daño que le han hecho a la libertad es terrible. Y este es solo un ejemplo, o sea, no hay que irnos tan al sur, por decir, no, el sur, al Ande, estaba... No, estamos hablando de Trujillo, estamos hablando de la región de la Libertad, una zona costera, la más importante en el norte del país. Y en esas condiciones estamos. Entonces parece que esta metástasis nacional de ineptitud en el aparato estatal es más que evidente. Y esa es otra cuenta pendiente que tiene que hacer el gobierno. Tiene que hacer aunque suene feo, tabla rasa del Estado y comenzar a estructurarlo de nuevo. O sea, en el sentido de que va a tener que reorganizar todas las instancias del Estado y tratar de ordenarlo, porque está la casa llamada Perú está totalmente de cabeza. Tenemos que reconstruir el tejido social, así como el tejido empresarial. Lo he dicho en más de una oportunidad, son estudios que se han hecho, se han desarrollado y viene ya desde nuestra base, Carlos. ¿Sabías tú que de cada 10 peruanos, 8 no confían en el otro peruano? O sea, no es tema de los políticos, amigos. No es tema solamente de los políticos, de los malos políticos y de lo que sucedió. Pero de por sí están sembrando en nosotros esa disociación y eso es algo real. Por eso es que siempre encontramos competencias entre nosotros. En Cámara de Comercio venimos diciendo desde hace más de 2 años que el inicio de mi gestión, que nadie es mejor que todos unidos. Hoy deberíamos demostrar y tratar de reconstruir eso para poder tomar decisiones mucho más coherentes. Este 7 de junio, cuando se cierren las urnas, Carlos, aquí van a haber 2 tipos de ciudadanos. Ese que fue a tomar una decisión visceral y que después que salió, bueno, pudo satisfacer su emoción en ese sentido de venganza, de odio o de racismo o lo que sea. Y el otro que tomó conciencia, analizó, se informó y comenzó a revisar qué es lo que menos me va a hacer daño, pero que nos puede dar más posibilidades de crecer, que eso es lo que nos permite la democracia, ¿no? Y comenzar a tomar la dirección correcta para poder tener al menos líderes que de alguna forma pinten, pero no, y de ahí seguir nosotros desarrollando una ciudadanía activa, vigilante, para poder lograr que esto siga creciendo y que podamos seguir creciendo y podamos lograr ese desarrollo, Carlos. Sí se puede, pero tenemos que involucrarnos, ¿no? Va a depender de todos nosotros como electores. Ahí nuestra responsabilidad de elegir. Es el único día en donde tenemos nosotros como ciudadanos el poder de decidir nuestro futuro. De ahí para adelante, no hay forma. No hay forma. Es correcto. Sí, yo agradezco la oportunidad. Y recuerden, solamente para cerrar, Carlos, no vamos a ir a elegir este domingo 7 a una persona. Vamos a ir a elegir, tener la libertad de elegir para poder definir el futuro de nuestro país, de nuestra región. Ojo. O sea, eso es lo más importante. No vayamos a votar por la persona solamente, sino por lo que representa el equipo, su estrategia, su plan y demás, y que puede generar, y no solamente por ese ruido que te puede resultar música al oído, pero que son promesas falsas que no se van a dar. Hay muchas cosas que son jaladas de los pelos, no vamos a tocarlo, necesitaríamos todo un programa y medio, Carlos, para poder enumerarlos, pero que no se pueden dar porque económicamente no hay ni el financiamiento, ni mucho menos. Pero lo que sí se puede hacer es hacer un coto, mano firme y luchar, poner todos los recursos para luchar contra la criminalidad, contra la inestabilidad política y comenzar a reconstruir las instituciones. Con eso yo creo que tranquilamente podríamos despegar. Una vez que nosotros, que el Estado, nuestro líder, comience a afinar ahí, podríamos pensar ya crecer en 4, 5, 7%. Un técnico que recién, un exministro que recién comentó al respecto, porque él sí logró el 6-7% de crecimiento anteriormente, él sabe por qué se puede hacer, pero hay que acortar eso. Eso que se está llevando las economías ilegales, eso que se está llevando la corrupción, es más de 3.5 del PBI. Es increíble.
3.5. Borra eso y suma lo que estamos creciendo, estaríamos creciendo por 6. En 10 años estaríamos como uno de los tigres asiáticos. Efectivamente, y hay que recuperar la estabilidad, como lo dijo usted en su comunicado. Básico. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nos Carlos. vamos a una pausa comercial, regresamos para hablar de las elecciones regionales y municipales.